Bien, primero déjeme decirle de que yo comencé a predicar este mensaje el viernes que se llama El Círculo del Conocimiento. Y está basado en el libro de Colosenses. No voy a repetir el mensaje del viernes porque pues no es esa la idea, pero lo tengo que resumir porque entiendo que algunos no vinieron el viernes. Bueno, solo unos datos rápidos. Colosas era una ciudad, estaba más o menos al norte de Turquía. Fue de las epístolas que escribió, a las que escribió Pablo, que se llamaron epístolas o cartas desde el cautiverio. Y el libro de la iglesia de Colosas, que de ahí viene Colosenses, no la fundó Pablo. Parece de que el fundador de ella fue uno de sus enviados o sus discípulos que se llamaba Epafras. Epafras fue el que fundó la iglesia de Colosas. Ahora hay unas situaciones interesantes porque cuando uno empieza a ver la Biblia, que hermano, mire uno a veces cree que sabe, pero hermano, la Biblia es la ventana al universo de Dios, hermano. Uno no puede decir yo ya sé, yo ya leí eso, yo ya sé cómo era, porque hay tanto en el universo de Dios. Le digo eso porque, hermano, también estaba platicando con un hermano pastor ayer sobre la necesidad de realmente, hermano, de tener un mejor conocimiento de su misma Biblia, del libro al que se escribe, de la persona que le escribe, del tiempo en el que escribe, de la terminología que utiliza. Bueno, mire lo que en Colosas, como Epafras la fundó, de ahí como que regresó él y trajo un informe. Y entonces aquí Pablo, que es el que escribe esta carta, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. ¿Qué es lo que habían oído? Pues lo que oyó fue lo que describe el verso 1:4. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y de ahí sigue explicando. ¿Qué se había oído? Se oía de que la iglesia de allá de Colosas era una iglesia que tenía fe. Y era una iglesia que amaba a las personas. Por cierto, en la mañana decíamos de que una característica del legítimo nacido de nuevo, una característica es que realmente sabe amar, hermano. Sabe amar. No en ese amor conveniente y acomodado, ¿verdad?, de interés personal, si me amas te amo y si no me amas no te amo. No, en el amor de Cristo, que sabe incluso hacer sacrificio a favor de la otra persona. Amén. Entonces se oía de esa iglesia, ¿verdad? Yo le decía el viernes a los hermanos: ¿qué se oye de nosotros, hermano? ¿Qué se oye de nosotros? ¿Qué se oye de las iglesias de nuestros tiempos? ¿Qué es lo que se oye de X congregación? ¿Y qué se oye en sí de nuestra vida? ¿Qué se puede decir? Bueno, a Pablo le había llegado eso y escribió y dijo: no, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Resumo esto también. Cuando nosotros hablamos de oración, que por cierto ya vienen los 21 días, van a ser, no sé si en octubre o en noviembre estamos orando, pero cuando nosotros hablamos de oración, seamos sinceros, ¿qué es lo primero que asociamos? Cuando hablamos de oración, lo que asociamos es peticiones, ¿va, hermano? Vamos a ir a pedir, ¿va, hermano? Nos van a responder, ¿va? ¿O no es cierto? Usted cuando oye culto de oración, ¿qué es lo que asocia? Ir a pedir, ¿verdad? Culto de oración aquí lo tienen los hermanos los jueves a las 7 de la noche. Puede venir, lo invitamos. Entonces, por lo regular pedir, pero vean lo que Pablo ya supo que los hermanos se convirtieron, que tienen fe y que ellos están teniendo gran amor. Entonces dice: yo le estoy orando a Dios, estoy rogando, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Mire, esto empecé el viernes y seguí hoy, hermano. Y de pedir, ¿qué?
que estemos bien, que nos vaya bien, que estemos prosperados, que no. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a explicar eso porque ya o sea, ¿qué es lo que está orando Pablo? Para que usted esté bien, fíjese, no. Mire, para que le vaya, para que esté bien sano en su salud. No, eso se pide. ¿Para qué está orando Pablo? Para que los hermanos, de veras, de que la iglesia ahí realmente logren los propósitos que ellos establecieron. No. Que estoy orando porque ellos tienen una petición X o sus propósitos o sus metas o sus sueños. No. Dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes. Y aquí es donde este evangelio, yo diría, este bendito evangelio hace crisis. Porque dice, vamos a orar porque ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Yo creí que era al revés. ¿Cómo así? Sí, porque por lo regular nosotros, diría yo, de que hemos tenido la percepción de que cuando venimos delante del Señor, el Señor tiene que adaptarse a mi voluntad y no yo a la voluntad de Él. Es más, Dios ya sabe nuestra voluntad y nosotros traemos nuestra voluntad. Aquí está mi voluntad, Señor. Entonces, ahí te encargo que le pongas atención y te fijes bien. No. Pablo lo que dice es, yo voy a orar para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para ustedes. Ahora el asunto es de que no siempre la voluntad de Dios va a ser la nuestra. Fíjese, esa es la situación. No siempre la voluntad de Dios va a ser nuestra voluntad. Y va a haber momentos en la voluntad de Dios que va a estar en desacuerdo con nuestra voluntad o no nos va a gustar. Entonces ya se pone difícil la cosa porque Dios es el de arriba y nosotros somos sus siervos. Entonces, si está diciendo la palabra y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, hermano, lo que está diciendo Pablo es nosotros los cristianos, que llamamos cristianos, necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Él. Y ya la cosa empieza a ponerse un poquito, no difícil, se empieza a poner un poquito conflictiva para el pensamiento de estos tiempos. ¿Por qué? Porque estos tiempos nosotros estamos más que todo orientados a que Dios tiene que hacer, seamos sinceros, no todos, ¿va? Pero Dios tiene más o menos que hacer nuestra voluntad. Nosotros podemos venir, pedir, clamar, solicitar, presentarle y esperar. Pero su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios tampoco está sujeta a sentires. No se trata de que yo siento, porque la voluntad de Dios quedó plasmada en su bendita palabra. 66 libros y casi 1700 años para que se escribieran con toda una serie de escritores inspirados. Entonces la voluntad de Dios está aquí. Pero la oración es: yo oro para que usted esté lleno, eso diría Pablo, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Pero esta palabra conocimiento aquí, por eso le pusimos el círculo, porque es con lo que empieza, es la palabra griega epignosis, que a lo que significa es un conocimiento completo, un conocimiento pleno. Pero mira los términos que usa: llenos del conocimiento
La palabra, estaba viendo yo este día, la palabra estáis llenos. Llenos no es un verbo, ¿va? Que es un adjetivo o un adverbio, no sé. Pero el término complementa el verbo. Sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí es donde la situación empieza a ponerse interesante. ¿Por qué? Le voy a hacer una pregunta, hermano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué porcentaje considera que está obedeciendo de lo que conoce de la voluntad de Dios? De la voluntad de Dios para su vida. Porque en nuestro caminar hay dos voluntades, la mía y la de Dios, ¿verdad? Pero aquí es tener conocimiento de su voluntad. Gracias. Pues yo creo que lleno sería una plenitud espiritual, sí. Gracias. Ahora vamos más rápidamente, porque si no, hermano, con el calor. Lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra griega, perdonen que esté deteniéndome por los que no oyeron, pero esto ya lo expliqué el viernes, pero la palabra griega para sabiduría es Sofía. Nos habla de un conocimiento de las cosas elementales prácticas para llevarlas a cabo. Entonces dice, lleno del conocimiento de su voluntad en toda. Mire los dos términos, pues, llenos y toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría o Sofía y la palabra llenos, que nos habla de plenitud espiritual, ¿es cierto? Gracias. La palabra Sofía, de lo que nos está hablando es de tener el entendimiento, la inteligencia para que el conocimiento pueda ser aplicado o vivido. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque, hermanos y hermanas, amados, seamos sinceros. Nosotros, muchos, los que tenemos ¿cuántos tenemos más de 3 años de ser cristianos? Más de 3 años de ser cristianos. Mire, hermano y hermana, usted sabe la voluntad de Dios, usted conoce la voluntad de Dios, ¿o no? Usted la sabe, hermano. Ya, si usted tiene más de 3 años, ya no digamos si tiene 5 u 8 años, o 10, o 15, o 20. Usted sabe, más en un ámbito como el ámbito evangélico de Guatemala, que usted oye mensajes en cualquier lado, pone la radio en AM, tantas radios evangélicas, toma la radio en FM, pone la televisión, va oyendo mensajes de aquí, de allá, de descargas en internet, programas de televisión evangélica. ¡Cuánta prédica, hermano! O sea que conocimiento de la voluntad de Dios tenemos, hermano. Sí tenemos, ¿sabe? Conocemos cuál es su voluntad. No para sentirla, sino la conocemos. Ahora, el problema es posible que esté aquí en la sabiduría e inteligencia espiritual para... Le voy a dar un ejemplo de la voluntad de Dios. Digamos, la voluntad de Dios según Mateo 28 es de que nosotros le hablemos de la buena nueva a la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? Va, ahora id y predicad el evangelio a que toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es Marcos. Viene Mateo 28, dice, ahora id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Amén. ¿Cuántos saben que esa es la voluntad de Dios? ¿Cuántos saben? Bueno,
¿Y por qué no lo hacemos? O sea, no, tal vez no todo, ¿va? ¿Y lo hacemos? La pregunta es, ¿lo hacemos? Mire, algo tan simple, va. Ya sabemos que hablar la buena nueva es voluntad de que enseñarle a alguien, discipular a alguien para que aprenda a vivir agradando a Jesucristo es la voluntad de Dios. Va. ¿Cuántos sabemos de que eso es la voluntad de Dios? Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? Va. Mire, hermano, yo le decía a los hermanos en la mañana que el que inventó las excusas, hermano, le deberían de dar no uno, sino unos 10 premios Nobel, ¿se va, hermano? Es que las excusas son una cosa impresionante, usted. Mi hermano, es que yo estoy seguro que le... Mire, hermano, ¿y usted entonces por qué no evangeliza o hace discípulos? Y usted va a sacar su maletín de excusas, hermano, para decirle a Dios por qué no hace su voluntad, ¿verdad? Va a agarrar su maletín de excusas y va a decir: Señor, yo sé de que tú quieres que yo hable de tu Hijo Jesucristo y lleve la buena noticia y que discipule a alguien, pero dame un momentito, te voy a explicar, Señor, por qué no lo hago. Y agarra su rimero de excusas usted y yo, ¿va? Primero, Señor, ahí viene, ¿va? Tú no te has dado cuenta, Señor, que yo no tengo tiempo. Segundo, tengo que empezar en otras cosas. Tercero, Señor, realmente no sé si estoy lo suficientemente equipado. Cuarto, ahí en la casa me quitan mucho el tiempo. Quinto, la gente no quiere nada. Sexto, el diablo. Séptimo, total, que para dar excusas, hermano. Y como yo adopté hace unos años, ¿verdad? Algo que oí: el que no da resultados, ¿qué da? El que no da resultados de excusas, hermano. En todos los ámbitos de la vida, no solo en el evangelio. El que no da resultados de excusas, ¿va? Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted sabe quién fue el inventor de las excusas? ¿Sabe quién fue? Para supuesto beneficio de esta humanidad, el inventor de las excusas fue Adán. Porque el Señor Dios le dijo a Adán directamente cuál era su voluntad y le dijo: mira, de ese árbol, ve, ese árbol, comete todos los que querrás, de todos los demás árboles, hasta la rama si querés, mijo. Bueno, eso no le dijo, va, pero de este árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no, ¿viste? De ese no. Y al rato, no sabemos en el tiempo, porque no había tiempo, pero aparece Adán, ¿va usted? Podía comer de todo y comieron de ese. Ya sabe usted la historia, no es la historia de Eva y Adán. Pero cuando el Señor va a confrontar a Adán para decirle: comiste del árbol que te dije que no, Adán, en lugar de aceptar, hermano, porque solo la aceptación a veces nos lleva a un mejor conocimiento de las circunstancias y de nosotros mismos. La gente que solo excusas da ni se conoce a sí misma ni conoce las circunstancias. Viene Adán y te dije, y Adán delante del Señor, y Adán, en lugar de pedir misericordia, de reconocer, viene y lo primero que hace es: la señora esa que tú me diste. O sea, entre tú y ella armaron esto, porque ella fue a agarrar la manzana y tú fuiste el que me dijiste: mírala. La primera gran excusa. Y de ahí, hermano,
¿Cuál es la excusa para qué? Comiste del árbol que te dije. Y ahí sale la primera excusa. Y de ahí, hermano, ¿para qué nos dieron a nosotros esa puerta? Ay, hermano, para no obedecer la voluntad de Dios, hermano. Ay, Jesús bendito, hermano. Y toda una serie de argumentos. ¿Por qué? Porque conocemos, pero a veces no tenemos la sabiduría y la inteligencia que nos permita. Lo que pasa es de que la sabiduría de lo que nos está hablando es de la aplicación, de la capacidad de aplicar este conocimiento de su voluntad. Porque nosotros podemos decir lo siguiente: sí, queremos hacer la voluntad de Dios. Levantemos la mano. ¿Cuánto queremos hacer la voluntad de Dios? Amén, amén, aleluya, aleluya. ¿Qué es ser prácticos, hermano? Vaya y lea la Biblia y ahí usted va a empezarse a enterar qué es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Amén. No muy emocionados, ¿no, hermano? Vamos a cambiar de tema ahí a las calles de oro, la mar de cristal y que el maná del cielo y todo lo que le gusta a usted, ¿va? Que si está bien, que no hay problema, que ese no es pecado, sino es área y cosas por el estilo que ahora, hermano, seamos sinceros. Esto, mire qué interesante. El clamor de Pablo por los hermanos no era: ay, que estén bien, ay, que estén sanitos, ay, que tengan mucho trabajo, ay, que los hermanitos del diablo no les va a estar robando. No, ay, que Señor, no, Señor, que esa iglesia, que la iglesia sea llena del conocimiento de tu voluntad y de sabiduría para hacer esa voluntad. Hermano y hermana, cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos que decidir, ¿verdad, hermano? Realmente, porque Dios no obliga a nadie, hermano. Amén. Mire, Dios no va a obligar a nadie. Mire, yo mencioné lo del evangelismo, pero podemos hablar muchas cosas. Pero mencioné lo del evangelismo. Para hacernos más, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por qué no habla de Cristo? O sea, no me la responda a mí, ¿verdad? Solo, ¿usted por qué no habla de Cristo? Piénselo. Le doy unos segundos ahí. Saque sus excusas, no tenga pena. Con usted mismo. Hermano, ¿se imagina cuántas excusas sacaríamos aquí? Yo te le apuesto de que si lo hiciéramos más práctico y levantamos, yo estoy seguro que todo el mundo todos tenemos una excusa. Todos vamos a tener 1, 2, 3, 4 o 5. Rarísimo sería de que alguien que nos levantemos aquí digamos: ¿por qué no hablo? No hablo porque realmente no he querido hacer la voluntad de Dios. Sería fabuloso de que algunos de nosotros dijéramos así, ¿verdad? Pero no, debemos decir, es que realmente yo sí quiero, hombre, pero las excusas y el pero, yo sí quiero, pero es que la verdad es de que si no es de que salga hablándole a todo el mundo ni vaya en la tarde, si todos sabemos que tenemos que trabajar, tenemos ocupaciones, tenemos responsabilidades. Hermano, mire, no sé por qué me estoy quedando con ustedes con el punto porque tengo que pasar pero mire, hermano, más de alguno va a sacar: es que no hacen actividades evangelísticas, pastor, hombre. Ya no hacen ustedes. O sea, los culpables son ustedes, van a decir. Antes regalaban trataditos, hermano, pero ahora ni trataditos regalan, fíjese. Y ahora con eso de los derechos humanos, y es total de que una de excusas, ¿verdad? Mire, hermano, yo estaba viendo de que la palabra en el griego, el uso de las palabras, eso es algo que yo no lo he aprendido muy bien, pero estoy teniendo algo de conocimiento. ¿Sabe usted que la palabra buena nueva en el tiempo en el cual empezó a usarse para el evangelio es una palabra que tenía un uso? La palabra buenas nuevas, evangelio, buenas nuevas, era una palabra que se utilizaba por los ejércitos para mandar un mensaje de que se había tenido la victoria en la batalla.
La buena noticia era: ganamos, tuvimos victoria, ya ganamos, nosotros ganamos. Esa era la palabra evangelio. La buena nueva se utilizaba para hablar de la victoria en el campo de batalla. Por eso la buena nueva significa que Jesucristo ya venció a la muerte, ya venció al pecado y ya venció el reino de los muertos y se levantó para darnos a nosotros una vida diferente. Ahora mire, hermano, ¿o será tan difícil hablar de eso? Bueno, como yo no quiero que usted se vaya a ir enojado conmigo, ni que diga: hermano, solo en regañar se le va, así que realmente es una barbaridad. No, esta es solo una pequeña instrucción. No me quiero apartar. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, entonces, ¿qué vamos a orar hoy? Sabiduría. Yo ya conozco la voluntad de Dios, necesito llevarla a cabo. Entonces vamos en términos prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre uso más o menos el mismo ejemplo. Al que te ofendió, ¿qué tienes que hacerlo? Perdonarlo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo usted, hermano? Claro, está siempre la excusa valedera, va, de hoy no siento del Señor, pero ya explicamos aquí de que eso no es valedero. O sea, sí, bueno. Cuando nosotros nos vamos al conocimiento de su voluntad, miren, no es lo que el hermano doctor se le ocurra, es lo que está aquí. Aquí está el conocimiento de su voluntad para su vida en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, el problema es que cuando entramos a conocer la voluntad de Dios y esta voluntad no va tan acorde con nuestra voluntad, empieza a ser conflicto. Amén. Porque Dios en su palabra y respaldado por su Espíritu a veces nos va a decir que cambiemos cosas en nuestra vida que nosotros no siempre queremos cambiar. Amén. Amén, hermano. Mire, hermano, por ejemplo, para usted se somete a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Dios le dice, empieza a decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer con su dinero? Que Dios empiece a tomar decisiones sobre sus finanzas. ¿Será tanto, hermano? Es que ahí sí ya se pone seria la cosa. Mire, hermano, yo le decía a los hermanos en la mañana, si hay algo difícil en la naturaleza humana es someter la voluntad a alguien más. Usted, seamos sinceros. Yo hacía una asociación de ideas y decía: es tan difícil someter la voluntad a otra persona, a alguien más, que a nosotros nos pagan por someter nuestra voluntad a alguien más. ¿Cómo así, hermano? Sí, hermano. A usted que trabaja, que va a un trabajo, a usted le pagan por hacer ese trabajo. Pues si le gusta o no le gusta, pues a saber, pero hay alguien que le remunera porque usted haga lo que hace. O me va a decir que usted se levanta temprano solo por decir: yo me voy a ir tempranísimo, ahí no me pagan nada, pero voy a irle a decir al jefe que me diga qué quiere que haga yo. No, hermano. Lo despiden y usted va a decir: me despidieron, pero yo me voy a ir mañana. Y le voy a decir: jefecito, usted sígame diciendo qué hago. No, hermano. Se le pagan porque cumpla la voluntad de otro, ¿no? Así es. Pero someter la voluntad a Dios, mi hermano, esto a veces la gente lo ve como: será, hermano, pero los pensamientos de Dios siempre son de bien y de paz, nunca de mal. Dios es Dios es un Padre bueno, hermano, y todas sus decisiones y sus voluntades sobre sus hijos van a ser agradables y perfectas. Amén. Bueno, vamos rápidamente, hermano. No creo, porque eso ya había pasado. Bueno, entonces mire qué interesante. La oración para conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No soy yo, es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿En su Biblia dice lo mismo? Bueno,
Pasemos al siguiente verso. ¿Para qué es todo esto? De conocer la voluntad y tener sabiduría. Para que andéis como es digno del Señor. Mire, hermano, nosotros ya sabemos que cristianos le llamaron en Antioquía a aquellas personas que se conducían en su forma de vida a uno que había vivido, que se llamaba Jesús, y le decían el Cristo. Esos son los cristianos. O sea, los cristianos no es yo voy a la iglesia evangélica, tengo mi Biblia, canto cantos y soy evangélico el domingo. No, los cristianos eran gente que vivían, que habían conocido a Jesucristo y habían tenido la experiencia gloriosa y sobrenatural de un nuevo nacimiento, y eso había transformado sus vidas y había transformado su forma de ser y de vivir y de decidir. Y entonces se les llamaba cristianos. Ahora viene y Pablo está instruyendo y dice: tú tienes que ser lleno del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que, aquí es donde nos vamos a quedar hoy porque no vamos a ir más lejos, para que andes como es digno del Señor. 3 cosas que no vamos a ver hoy. 3 cosas. Agradándole en todo. Solo le digo la primera: tienes que conocer la voluntad de Dios para andar agradándole en todo. Mire, hermano y hermana, yo le voy a hacer una pregunta nuevamente y usted me va a responder. ¿Cuántos somos cristianos? O sea, nos parecemos a Cristo. ¿Cuántos somos cristianos? ¿O estamos? Anímese, hombre, sí, todos, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta y no me la conteste a mí, solo contéstele a usted. Digamos, esto se trata de andar como es digno del Señor. Antes de la pregunta, quiero que nos vayamos rápidamente vamos a primera de Juan 2, por favor, verso 5, Cal, 2:5. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, ya está ahí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Interesante el verso, hermano. ¿Sabe que yo le estaba diciendo a alguien? Mire, hermano, en las iglesias cristianas, lo voy a decir con respeto, en las iglesias cristianas hay menos cristianos de los que uno cree. En las iglesias cristianas hay menos cristianos de los que uno cree. ¿Por qué? Porque el término cristiano se refiere a una forma de vida. Mira el verso: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo se sabe de que está en Cristo? Porque obedece la palabra. No porque va a una congregación, ni porque tiene Biblia, ni porque se sabe los coros. Es porque obedece a su palabra. Viene, y entonces pasemos al 6, porque no es este verso, ¿no? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Decía el verso: andar como es digno del Señor. El que dice que permanece en él, mire, y mire la Biblia, qué terminología. El que dice, va, no es todo, sino el que dice. Usted es cristiano, bueno, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Aquí están los parámetros del cristianismo, ¿va? Usted es cristiano, sí. ¿Y por qué? Porque voy a la iglesia. No, espérese, no. El que usted permanece, es que el que dice que permanece en él debe de andar. Este andar sería caminar, actuar, vivir como él anduvo. Entonces la cosa se pone todavía más compleja. ¿Por qué? Porque la medida del cristianismo es Jesucristo, no es menos. La medida del cristiano es Cristo.
¿Se acuerdan la medida del cristiano? La medida del cristiano no es el pastor, no son los líderes, no, si dice cristiano. Si fuera la medida mía, ¿va? Que yo disto mucho de la perfección, sería los victorinos, ¿va? Él es victorino, ¿por qué? Porque medio hace ahí lo que le dice el hermano Víctor, ¿va? Los victorinos, ¿va? O algo así. O si fuera la medida, qué sé yo, del hermano Luisito Castillo, que es un hombre cuya vida me inspira mucho a mí. Si fuera la medida de él, serían los huichos, digamos, ¿verdad? Entonces todos los que siguen ya hacen la semejante a... Pero no es la medida o la medida de una misión, lo de Fuerte Ciudad o de la misión esta o la misión. No, la medida del cristiano es Cristo. Al hermano, pero usted se está poniendo muy exagerado, hermano Víctor. Si realmente, alguien me dijo así, no sé qué me dijo así, mi hermano, es que no se puede. No se puede. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano y hermana, ahora sí voy a la pregunta. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador en esta congregación o en esta iglesia? Los que estamos presentes. Le voy a hacer una pregunta. En términos contemporáneos, y yo no soy el ejemplo, por supuesto, ¿usted qué porcentaje de la vida de Cristo cree que tiene en su vida? Por la forma como vive. ¿Qué porcentaje? Claro, hay personas, por supuesto que hay cristianos, pero usted no me conteste a mí, ¿verdad? No me vaya a salir con que, mire, pastor, bendito Dios, yo le estoy llegando como al 95% los domingos en la mañana. Ni modo, va usted, si en la iglesia todos somos cristianos perfectos, ¿verdad? Los domingos en la mañana yo sí le tiro al 98, hermano. No es el domingo en la mañana. Porque usted es cristiano y yo soy cristiana. Ahora, yo solo le hago una simple pregunta. ¿Cuánto de Cristo cree usted que vive? Porque eso está vinculado. El que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y entonces, mano, por favor, yo sé de que ya alguno se metió la mano al bolsillo ya para sacar ¿qué? Su respectiva lista de excusas, va usted. Pues le voy a decir por qué no, hermano. Fíjese que para empezar, en la casa usted, no se puede ser santo ahí en la casa usted. Lo sacan a uno de su lugar, ¿va usted? Segundo, los vecinos. Tercero, el jefe. Cuarto lugar, la carne esa no me estorba mucho, pero medio. Quinto, el diablo. ¿Por qué se nos falta de la lista de excusas, hermano? No, para la lista de excusas, sea cual sea la excusa, el diablo, ¿va, hermano? Le voy a contar algo que pasó hace muchísimos años. Si no fue aquí, no me está con él. Yo ni pastor era, pero una persona que llegó a hablar conmigo, no sé si se quería abrir su corazón, que llorara, creo que para que pidiera perdón al Señor por ella. Fíjese, hermano, de que yo llevaba toda la buena intención de ir a visitar a una hermanita, me dijo. Agarré mi Biblia y me fui a visitarla. Y toqué en su casa y estaba sola. ¿Y qué pasó? Va a creer, hermano, cómo es el diablo. Cuando estábamos los dos desnudos, hermano, ahí en su casa. Ya ni me siga contando. O sea que el diablo les quitó la ropa. Mi hermano, no sé cómo, en qué momento nos cerró el entendimiento. Ya no vimos. O sea, desde que hay excusas, ¿verdad, hermano? Desde que hay excusas.
Yo lo oí, no me recuerdo. Por supuesto, evangelizamos y oramos y quiero perdonar y todo. Pero a lo que voy es, va usted, qué fácil, va usted. El diablo. Bueno, regresemos al tema y vamos a orar ya. Solo llévese eso. ¿Cómo qué porcentaje de cristianismo está viviendo usted? Solo llévese eso. Un 45, 50, como 65, 70%. Y el otro 30%, ¿por qué no? Ya ahí va, otra vez la lista, ¿va usted? Señor, no, hermano. El Señor nos ama, hermano. El Señor nos ama. Y yo voy a ir finalizando con esto. Yo creo que Dios nos ama tanto. Mire, hay que ver, mire la versión del lenguaje actual. La que bárbaro, segunda de Juan 2:6 dice: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, mire, hermano, amado, este no es un mensaje así de mucha administración ni nada, simplemente es una invitación. Yo lo bendigo porque estamos aquí en la mañana de hoy. Lo bendigo, pero la voluntad de Dios va más allá que hoy. Yo quiero que oremos hoy para que, ¿cuántos quieren? Mire, para ir finalizando, ¿se atreve a usted a pedirle a Dios que le muestre su voluntad para hacerla? Y si no le gusta, bueno, y la voluntad ni siquiera es un gran misterio. Si la voluntad está aquí, hermano, a veces nosotros lo que tenemos que hacer es leer, con solo leer. Pero ¿y si no nos gusta plenamente? ¿Qué vamos a hacer? Pues tomar una cruz que se debe tomar todos los días. Tomar una cruz. Porque Jesucristo dijo que aquel que quería seguirlo tenía que tomar una cruz. Ahora yo le digo, y solo volvamos para finalizar en el verso que no hemos cerrado, Cal, en el Colosenses 1:11 sería, ¿verdad? No, ahí en el 1:10, para que andéis como es digno. Los 3 puntos que yo estoy seguro, por eso no terminé hoy y no sé cuándo. Los 3 puntos son agradándole en todo. Cuando conozca la voluntad de Dios vas a tratar de agradarlo en todo, no a medias, no es exigido, no es por obligación. 2, llevando fruto en toda buena obra, hermano. O sea, no es solo hablar la cosa, no es solo hablar. Eso del fruto, ¿qué es el fruto en toda buena obra? Eso tenemos que explicar. Y tercero, por eso es de que se llama el círculo del conocimiento. ¿Cómo empezó? Voy a orar porque ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo va a cerrar? Para que tercero, tengan crecimiento en el conocimiento de Dios. Pero y no al principio ya conocíamos la voluntad de Dios. Espérese, hermano. Eso tenemos que explicarlo. Pero hoy, yo bendigo su vida, pero hoy, ¿qué le parece si oramos? Claro, es una invitación, ¿verdad? Oramos y le decimos al Señor: yo quiero llenarme del conocimiento de tu voluntad. ¿Para qué? No para decir, ¡ala, qué bonito está el mensaje! Es interesante ese mensaje, qué bueno, no. Para decirle: Señor, al conocer tu voluntad, yo la voy a hacer. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo sé que traemos problemas, luchas, batallas, adversidades, enfermedades, conflictos. Dios nos da la victoria, pero hoy, ¿qué le parece si oramos? Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, y yo quiero, Señor,
ser lleno del conocimiento de tu voluntad para mi vida y tener la sabiduría para vivir esa voluntad. Levante su mano derecha y vamos a orar ya finalizando. Padre, en el nombre de Jesús, yo soy tu hijo, Señor, tu hija. Y en esta hora vengo, Señor, a orar para decirte, Señor, que el anhelo de mi vida es ser lleno del conocimiento de tu voluntad, Señor. Esa voluntad tal vez no sea fácil, pero será una voluntad que traerá grandes y poderosas bendiciones a mi vida. Señor, yo sé que aquí hay hijos e hijas tuyas que se esfuerzan, que te aman, que te buscan, que te honren. Esta palabra solamente es para que entendamos que tú no nos vas a obligar a nada, Señor, ni nos vas a imponer nada, pero que sí estás esperando que yo camine como un hombre o como una mujer que se parece a aquel Mesías que estuvo sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta hora reciba, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu bendición. Yo bendigo sus vidas, su trabajo, su negocio, sus familias. Bendigo su esfuerzo. Te pido, Dios Todopoderoso, que desde ya nuestro corazón sea para con la Biblia, que te amamos y queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. El más hermoso. Gracias, Señor. Estamos finalizando, hermano. Eres el más precioso. Palabras faltarían para decir